Bueno, hermanos, hermanas, hoy vamos a tener el mensaje o continuar el mensaje del libro de Jueces y hoy vamos a tener 3 capítulos por delante, Jueces 6, 7 y 8. Y la verdad es que nos vamos a enfrentar con uno de los problemas que era típico en Israel y es precisamente la idolatría, pero nos vamos a dar cuenta que es aquí, en la historia narrada en Jueces de 6 al 8, que básicamente es la historia de Gedeón, donde nos vamos a dar cuenta de que hay un cambio radical en lo que es el pueblo de Dios y precisamente lo que es el problema que tenían, que era el problema de la idolatría. Así que tengan sus Biblias abiertas en Jueces 6, 7 y 8, y hay 2 puntos básicamente que podemos destacar de esta historia. Primeramente podemos destacar el problema, lo que es el problema de la idolatría en el pueblo de Dios, y segundo, veremos lo que es la prueba de la inconsistencia de la idolatría en el pueblo de Dios. Primeramente, el problema de la idolatría y segundo, la prueba de lo inconsistente que es la idolatría dentro del pueblo de Dios. Así que vamos a ver el primer punto, el problema. Y aquí debemos empezar con 2 preguntas. Primeramente, ¿dónde vemos que la idolatría es el problema principal del pueblo? Y la respuesta a ello es que lo vemos en que es la fuente de la cual emana el declive del pueblo. Aun y cuando quizás puede sonar extraño hablar de la idolatría en la historia de Gedeón, ya que posiblemente alguien podría esperar que hablar de Gedeón no hablase de lo que es la fe, o de la duda, o de la incredulidad. Lo cierto es que estos temas están implícitos dentro de la historia de Gedeón en Jueces del 6 al 8. Pero déjenme que aquí establezca lo que es la tesis o la premisa de que tanto la fe o duda no eran el problema principal que Gedeón tenía que afrontar, y tampoco era el problema principal que el pueblo tenía. Había un problema que era mucho más profundo, había una fuente mucho más amarga de la cual emanaba el resto de los problemas del pueblo. Había una semilla de mala hierba, la cual había sido plantada y germinaba, y se extendía y asfixiaba cualquier posible buen crecimiento de otras semillas buenas que el pueblo pudiese tener. Yo no sé si en algunas ocasiones ustedes han visto un río helado. Ahí en Canadá hay muchos ríos helados, sobre todo en invierno, y generalmente lo que se piensa es que el principal problema cuando uno cae dentro de un río helado es precisamente lo que es la hipotermia, es decir, que se congele. Pero básicamente este no es el primer problema. El problema es que debajo de la capa helada del río existen corrientes, el agua no está helada. Y existen corrientes que lo pueden arrastrar a uno. La superficie está helada, parece muy calmada, pero cuando uno cae dentro del río, lo que es esa corriente lo arrastra, de tal manera que es imposible para esta persona volver a salir. Tendría que romper lo que es la capa de hielo para volver a salir. Pues es lo que nos encontramos aquí, en la historia de Gedeón y en la historia de Israel, en Jueces 6 al 8. Básicamente hay varios problemas. Pero hay un problema que es la corriente submarina que arrastra al pueblo en ese declive, y esa corriente es precisamente la idolatría que el pueblo enfrentó. Una idolatría la cual estaba instaurada en el corazón del pueblo del pacto. Y es cierto que esto es una constante en Israel. No solamente nos lo encontramos en lo que es Gedeón, pero sí lo que nos vamos a dar cuenta es que en la historia del Gedeón ese problema va a ser un problema enfático. Lo que es la historia de Gedeón en el libro de Jueces es una historia la cual es una historia pivote, es decir, es una historia que actúa de bisagra en todo lo que es el libro de Jueces, debido a que después del libro de Gedeón se va a producir un declive rápido del pueblo. Vamos a ver lo que es un contraste entre la fidelidad de los primeros jueces antes de Gedeón y la infidelidad de los jueces que siguieron a Gedeón después de esos acontecimientos. Fíjense en Jueces 8 y los versículos del 33 al 35, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo de Israel rápidamente declinó hacia lo que es la idolatría. Fíjense, Jueces 8 del 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit.
Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y se mostraron agradecidos con la casa de Jorobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Si se dan cuenta, esto es como una bola de nieve, la cual desciende rápidamente por lo que es la ladera de la infidelidad y acaba rompiéndose al final del libro de Jueces y comparando a Israel incluso con la misma Sodoma y Gomorra. Así que la idolatría era el principal problema, pero era no cualquier tipo de idolatría la cual Israel estaba afrontando. Era una idolatría la cual puede ser definida como una idolatría sincretista. Es decir, una idolatría que permitía tanto un altar a Dios como un altar a Baal o a Asera. Fíjense, Israel era capaz de clamar a Dios por redención, de clamar a Dios por salvación, de clamar al Dios del pacto. Fíjense en Jueces 6, versículos 6 y 7. Ahí es donde vemos a Israel clamando. Dice, de este modo... Y Jueces 6 y 7 nos decía, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Midian, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿se dan cuenta? Israel clamaba a su Dios por redención y por liberación, pero al mismo tiempo eran capaces de enfadarse e incluso matar cuando los altares de Baal y Asera son derruidos. Fíjense en el mismo capítulo 6 de Jueces, el versículo 30. Después de que Gedeón ha derribado los altares de Baal y Asera, los hombres del pueblo dijeron al padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado los altares de Baal y de Asera. Así que fíjense, era una idolatría sincretista lo que había en el corazón del pueblo del pacto. Por un lado clamaban al Dios del pacto y al Dios verdadero, y por otro lado eran capaces de enojarse e incluso llegar a matar, porque lo que eran los altares de los ídolos a los cuales también adoraban habían sido derruidos. Así que déjenme que contextualice un poquito lo que es este tipo de idolatría sincretista hoy en día. Posiblemente hoy en día debería llamarse la idolatría posmodernista o ecuménica, es decir, la posibilidad de poner un cirio a Dios y otro a Satanás, un altar a Dios y un altar a los ídolos de este mundo. Y por el hecho de no existir aparentemente lo que es verdad absoluta, es decir, no hay nada absoluto, todo es relativo, a raíz de esto no hay fundamento para que esto no pueda ser así, poner un altar a uno y poner un altar a otro. Todos los tiempos, la verdad es que permiten esto, pero el nuestro lo permite en gran manera, y la iglesia está expuesta a ello. Quizá no hay tantos ídolos de piedra y madera hoy en día, pero sí nuestro tiempo tiene otro tipo de ídolos, tiene otro tipo de Baales, otro tipo de Asera, hasta el punto que muchas veces la iglesia refleja más o puede llegar a reflejar más los ídolos de este mundo que no al Dios que la ha redimido de este mundo. En ocasiones está más preocupado por transmitir cierta lengua que no el evangelio, o más en el politiqueo y no en la teología y la verdad misma. Así que fíjense, la idolatría era el problema del pueblo. Fíjense, no solamente lo vemos en estos pocos textos que hemos mencionado y que se han leído, sino que lo vemos también en la estructura general de Jueces 6, 7 y 8. Es por eso que hoy nos lanzamos a lo que es intentar predicar de estos 3 capítulos a la vez. Y la razón de ello es porque la estructura general nos permite entender el problema. Ese problema no era tanto la fe o la duda de Gedeón, sino básicamente la idolatría, de conocer al Dios de su redención. Nos permite ver lo que es la estructura, la intención con la que el autor escribió esos capítulos y la manera que los escribió. De tal manera que todas y cada una de las cosas que suceden en la historia van a tener que ser vistas dentro de este tema principal en el cual el autor escribe esos capítulos. Fíjense, toda la historia de Gedeón, toda ella está encerrada entre la rivalidad entre 2 altares. Lo que es primeramente los altares de Baal y Asera, por un lado, y lo que es el altar a Jehová. Y todo esto empieza en lo que es Ofra, la ciudad de Gedeón, y termina precisamente en Ofra. Fíjense en el capítulo 6 y el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en
Ofra. ¿Se dan cuenta? Todo empieza en Ofra. Y ahora si van al final de lo que es la historia, en Jueces 8 y el versículo 27, se van a dar cuenta que todo termina ahí. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Todo el acontecimiento empieza en Ofra y termina en Ofra. Así que, básicamente, en esa historia, Gedeón es llamado a derribar los altares idolátricos en Ofra, Baal y Asera, pero tristemente, si se dan cuenta, toda la historia termina nuevamente levantando un ídolo, levantando un efod nuevamente en la ciudad de Ofra. Así que toda la historia de Gedeón está encerrada bajo este tema central. La idolatría supone la columna vertebral de dicha historia y el problema que debe ser tratado. Ahora bien, con esa estructura el autor nos está invitando a leer el final de lo que sucede en la historia en función de todo lo que ha sucedido desde el principio. Y nos muestra que todas y cada una de las cosas, los madianitas, el llamado de Gedeón, los diversos test de Gedeón, todo esto debe ser entendido a la luz del problema central, la idolatría. Y quizá aquí alguien podría preguntar y podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que sucede con los madianitas? Estos eran un problema. Y la verdad es que cuando leemos lo que son los capítulos del 6 al 8, es evidente que eran un problema. Fíjense el capítulo 6, el primer problema que nos encontramos ahí son los madianitas y lo que estaban haciendo. Capítulo 6, el versículo del 2 en adelante. Y el amado de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalacitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y si siguen leyendo se van a dar cuenta de que los madianitas eran aquellos que, en cierta manera, Dios levantó como juicio contra su pueblo. Así que, evidentemente, eran un problema. Pero este problema debemos entender que estaba supeditado al problema de la idolatría, al problema de Baal y Asera en Israel. Y la razón de ello es porque hay una relación entre los madianitas y los Baales que el autor quiere mostrar. Y esa relación la vemos en dos aspectos. Primeramente, fíjense, todo empieza con los madianitas, pero cuando Gedeón es llamado para salvar al pueblo de los madianitas, lo primero con lo que se trata es con los altares de Baal y Asera. Ese era el principal problema a tratar. Es decir, aunque los madianitas eran un problema importante en Israel, cuando Dios llama a Gedeón en el capítulo 6 y el versículo 14, lo que Dios primeramente le pide a Gedeón es que derribe no a los madianitas, sino a los altares de Baal y de Asera. Así que fíjense que ese era el principal problema. Y segundo, fíjense la relación entre los madianitas y Baal y Asera. Lo vemos en algo interesante, lo vemos que tanto Baal y Asera eran los dioses de la fertilidad en lo que era Canaán, los dioses de la fertilidad, de las tormentas, de tal manera que cuando Baal y Asera se juntaban para tener sus propias relaciones, lo que sucedía es que hacían crecer mediante la lluvia los cultivos. Pero fíjense que como ídolos falsos no podían hacer crecer ni una sola patata. El único que es capaz de hacer crecer y de dar prosperidad, ese es el Dios verdadero. Solo Dios que es creador y redentor puede hacer esto. Pero ahora fíjense bien cómo los madianitas actuaban con Israel. ¿Qué es lo que ellos hacían? Y es el capítulo 6, como hemos leído a partir del versículo 2, lo que nos muestra que los madianitas hacían. Fíjense a partir del versículo 3 en el capítulo 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalacitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra Israel destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Se dan cuenta qué es lo que está sucediendo? Baal y Asera eran los dioses de la fertilidad, para, de esta manera, intentar hacer crecer los campos. Pero fíjense que no había posibilidad en ellos como ídolos de hacer crecer nada. Más bien destruían. Y lo que nos encontramos aquí en los madianitas es que los madianitas atacaban precisamente lo que era el fruto de la tierra, no para hacerlo crecer, sino precisamente para destruirlo.
Es decir, fíjense cómo los madianitas actuaban y reflejaban el carácter de los ídolos a los cuales ellos adoraban. Es decir, de tal palo, tal astilla. Tales dioses ellos adoraban, de tal manera que los madianitas acababan reflejando la actitud, el carácter y la manera de ser de esos dioses. Yo no sé si se han dado cuenta o han visto algunas veces por las noticias el hecho de aquellos que van a convenciones de superhéroes, los cuales básicamente se encuentran gente disfrazada con sus superhéroes, con los mismos trajes de sus superhéroes favoritos. Y la verdad es que lo que intentan es reflejar precisamente a aquellos héroes los cuales supuestamente les gusta. De tal manera que esto es lo que sucedía con los madianitas. Adoraban a esos ídolos y reflejaban en su actitud, en su vida, en su manera de ser, lo que eran básicamente los ídolos a los cuales adoraban. Baal y Asera eran ídolos falsos de la fertilidad, y Madián lo que hacía precisamente era destruir la fertilidad, la creación que el único Dios verdadero, creador y redentor, puede producir. Y fíjense, esto es una de las cosas que la idolatría hace. Uno acaba siendo la imagen y semejanza del ídolo o ídolos que adora. Uno acaba reflejando la actitud del ídolo que adora, y este era el caso de los madianitas. Pero el problema central no eran ellos, el problema central era que representaban a Baal y a Asera. Así que quédense con esta idea de reflejar al ídolo que se representa, porque lo veremos al final de la historia. Pero ese es el tema central en Gedeón. Gedeón va a ser llamado a salvar al pueblo precisamente de esta idolatría y de esta apostasía. El llamado fue a devolver al pueblo de Dios al conocimiento de que su Dios, de que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Es Dios creador, Dios redentor, y el Dios que ha entrado en pacto en el antiguo pacto con Israel y en el nuevo pacto ha entrado en pacto con nosotros, con su iglesia. Este es el único Dios verdadero, y el llamado de Gedeón a salvar a su pueblo va a ser no solamente vencer a esos madianitas y liberar a su pueblo, sino volver al pueblo a lo que es una relación de fidelidad y lealtad de pacto con su Dios. Volver a reconocer al Dios verdadero como el único Dios del pueblo. Fíjense, este es el principal problema. Nos vemos que es el problema debido a que se produce un declive espiritual del pueblo. Pero como les he dicho, hay dos preguntas aquí. La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿por qué es el problema principal? ¿Por qué la idolatría en cierta manera supone un problema y un problema grande en lo que es el pueblo de Dios? Y la respuesta es porque pone de manifiesto la incomprensión que se tiene de Dios, de su redención y de su relación de pacto. La idolatría va a manifestar precisamente esto, es decir, en el pueblo se va a manifestar una incomprensión e incluso un desconocimiento que el pueblo tiene de su Dios, de la salvación y redención que por gracia Dios ha obrado y de la gran y gloriosa redención de pacto, relación de pacto que Dios ha entrado con su pueblo. Fíjense, esto lo vemos al inicio de los acontecimientos. La historia empieza como tantas otras en el libro de Jueces. El patrón que se nos presenta es el mismo. Jueces, capítulo 6 y versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. A consecuencia de esto, ¿qué es lo que sucede? Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Israel es aplastado, Israel es empobrecido, y a raíz de esto, ¿qué es lo que hace Israel? En el patrón del libro de Jueces, Israel se vuelve a Dios, capítulo 6, versículo 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Les suena este patrón típico de Jueces? Es algo que hemos ido viendo, es un patrón recurrente en Jueces. Ahora bien, sin mirar sus Biblias y siguiendo el patrón normal de Jueces, ¿qué es lo que ahora esperarían después del clamor de Israel? Lo que se esperaría después del clamor de Israel, después de que Israel clama a Jehová por salvación, según el patrón de Jueces, se esperaría que Dios levantase a un juez, de que Dios levantase a un salvador para poder liberar y salvar a su pueblo. Lo vemos en Jueces 3, versículos 8-9, en el versículo 15, Jueces 4, versículos 3 al 5. Siempre que Israel clama, Dios levanta un juez para liberación. Pero fíjense que esto no es lo que sucede aquí. Sucede algo inesperado.
Dios no levanta un libertador, sino que lo que sucede ahora es que Dios da la opinión de los hechos. Antes de llamar y levantar a Gedeón, Dios trae mensaje al pueblo de parte de un profeta desconocido. No nos aparece quién fue el profeta, pero sí nos aparece que trae palabra de Dios. Fíjense en el capítulo 6 y el versículo 8, porque aquí vemos donde el patrón se rompe, donde Dios va a dar la opinión del asunto. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo. ¿Se dan cuenta? Lo que va a venir ahora es precisamente la palabra misma de Dios. El mensaje que Dios ahora dará por boca del profeta es importante en todo lo que está sucediendo, porque nos mostrará la visión de Dios de todo lo sucedido. Y esto es importante, ¿y saben por qué? Existe una doble razón a ello. Es importante porque, por un lado, muestra que el mayor problema del corazón y actitud idólatra de Israel suponía una total incomprensión de quién era su Dios, de la realidad y verdad de su redención y de la realidad y grandeza de la relación de pacto en la que se encontraban. La idolatría en Israel se burlaba y despreciaba, y así sigue siendo hoy en día, a Dios, su redención y su pacto. Fíjense, y eso lo vemos precisamente en lo que Dios les dice por medio del profeta. Dios se presenta como el Dios del éxodo, el Dios de la redención, el Dios que por gracia los sacó de la esclavitud de Egipto. Fíjense en el mensaje que el profeta va a dar a Israel en los versículos 8 al 10 del capítulo 6. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Fíjense cómo Dios se está definiendo aquí. Dios se está presentando a Israel como el Dios redentor, como el Dios que los libró de Egipto en esa redención poderosa, en esa redención que demostró que Él era el único y es el único Dios verdadero sobre todos los dioses de Egipto, incluido sobre Faraón mismo, y con mano fuerte los liberó. Y los guió por el desierto e incluso los liberó de todo lo que eran los enemigos y les dio la tierra que en pacto les había prometido. Y fíjense en el versículo 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es lo que se llama la fórmula del pacto. Era la esencia de la relación de pacto entre Dios e Israel. Era el propósito de lo que era el éxodo y la redención. Llevar a Israel a adorar a Dios en el monte Sinaí, pero entrar en esa relación de pacto de yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Así que fíjense, en 3 frases tenemos resumida toda la realidad del éxodo de Israel. Y este éxodo es fundamental para entender la realidad y severidad de la idolatría en el pueblo de Dios. Es más, el éxodo actuará como trasfondo de la narración de Gedeón. Al igual que actuó con Débora y Barak, mostrando la liberación obrada por Dios como una especie de pequeño éxodo, aquí el autor lo usará de manera distinta. Gedeón será visto como un nuevo Moisés. Como veremos, pero en nuestro caso el éxodo es fundamental porque Dios les dice, sí, clamar a mí, pero yo os hice salir de Egipto, yo os libré de mano de los egipcios, yo soy Jehová vuestro Dios, pero no habéis obedecido mi voz. Fíjense el final del versículo 10. Se presenta como el Dios del éxodo, pero les dice, al final les dice, vosotros no habéis obedecido mi voz. La pregunta es, ¿en qué manera no obedecieron la voz de Dios? Bueno, la verdad es que ya lo hemos visto cuando hemos analizado el tema que es el corazón de esta sección, la idolatría. Fíjense que así termina todo en Jueces 8:34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios. Pero fíjense, lo interesante es que Dios, con ese mensaje profético, a través de ese profeta anónimo, lo que Dios está haciendo es mostrar a Israel algo bien importante.
es mostrar a Israel que la idolatría reinante en medio de ellos, que levantar altares a los ídolos de su tiempo y quitar el trono que únicamente le pertenece a Dios, estaba afectando directamente a realidades y verdades que se derivan directamente de lo que Dios había hecho en el Éxodo. Lo que la idolatría estaba haciendo en Israel, estaba no solamente sacando el trono que solamente le pertoca a Dios, a su pueblo, por ser creador y por ser redentor, sino que estaba distorsionando, estaba afectando directamente a verdades que surgían de la propia redención que por gracia Dios había obrado con su pueblo. Y eso, hermanos y hermanas, sigue siendo así. Es lo mismo en el nuevo pacto. La idolatría saca el trono que solamente le pertoca al Rey de Reyes, que es Cristo Jesús, lo saca de encima de su pueblo y afecta directamente a verdades y realidades que se derivan de nuestra redención en Cristo Jesús por medio del Evangelio en este nuevo éxodo que Dios obró en Cristo. Y esto, hermanos y hermanas, es un problema grave. Porque esto lo que hace es afectar y distorsionar lo que es el corazón mismo de la revelación de Dios, Cristo mismo, su señorío y el glorioso evangelio que nos ha sido dado y el glorioso evangelio por el cual hemos sido salvos. Fíjense cómo la idolatría, cómo el compartir a Dios con Baal afectaba verdades fundamentales del Éxodo, cómo esto los estaba afectando. Fíjense, porque si observamos lo que fue el Éxodo, básicamente el Éxodo fue el evento salvador por excelencia en el Antiguo Testamento. Si a alguien le preguntan ¿cuál es el evento salvador por excelencia en el Antiguo? La respuesta es el Éxodo. Y fíjense, mediante el Éxodo Israel fue redimido, su libertad comprada de la esclavitud de Egipto, pero Dios hizo eso con mano fuerte. Lo hizo con las plagas. Esa redención, esas plagas fue una demostración de que Dios es el único Dios verdadero. Cada una de las plagas afectaba a uno de los diferentes dioses de Egipto. La primera plaga, convertir lo que es el agua del Nilo en sangre. El Nilo era el dios de la fertilidad, ya que cuando se desbordaba, hacía todo lo que era el delta del Nilo fértil. Y el primer dios al cual Dios, básicamente, el Dios verdadero, toca es a ese Dios del Nilo. Y cada una de las plagas afecta y destruye uno de los dioses de Egipto hasta llegar a aquel que era considerado el Dios de dioses en Egipto, que era Faraón mismo. Y esa redención con plagas fue una demostración de que Dios es el único Dios verdadero. Y resulta interesante ver que las plagas de Egipto, básicamente, como se han dicho, destruían esos dioses hasta que Dios alcanza a Faraón y Dios le dice: yo soy el único Dios verdadero. Faraón se rió de Dios y dijo: ¿quién es Jehová para que yo le haga caso? Y Jehová le dijo: Faraón, ahora vas a saber que Jehová es el único Dios verdadero. El Éxodo, básicamente, la redención va unida de la mano de conocer que Dios es el Dios redentor, de conocer que Dios es el Dios creador, de conocer que Dios es el único Dios verdadero. En la redención todas estas ideas se encuentran. Dios es redentor, Dios es creador, Dios es el único que es el Dios verdadero. Y dicha redención llevó a Israel ¿a qué? Llevó a Israel a una de las relaciones que ningún pueblo en el antiguo pacto mantuvo, en una relación impensable, una relación de pacto con su Dios. Ningún pueblo sostenía esto, y el Éxodo de 19 al 24 nos muestra que esa relación entre Dios y su pueblo fue incluso una relación de marido y mujer, de esposo y esposa. Incluso hasta esta relación tan íntima entró Dios con su pueblo después de redimirles, después de salvarles. Redimidos para conocer al Dios verdadero, redimidos para conocer al Dios creador, redimidos para conocer al Dios redentor, redimidos para tener una relación con Él, donde Él era puesto como rey de sus redimidos, como marido de sus redimidos. Ese es el trasfondo del pacto en Éxodo 24, una relación de matrimonio. ¿Saben qué? Yo estoy seguro que muchos aquí estamos casados y la verdad es que es la relación más íntima que puede experimentarse, la relación entre esposo y esposa. Esa relación de pacto implicaba fidelidad y lealtad, que pasaba por 10 palabras, los 10 mandamientos, las 10 palabras que regulaban la relación entre Dios y su pueblo.
Y fíjense que esos mandamientos, los dos primeros, ¿cómo empezaban? ¿Cuáles eran los dos primeros mandamientos? Trataban únicamente con lo que era la identidad del Dios Redentor. Éxodo 23:4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni de lo que está en la tierra ni debajo de la tierra. No te harás imagen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Dios le da a Israel para no hacerse imagen? Dios le dice, porque yo soy Jehová, tu Dios. ¿Se dan cuenta lo que el Éxodo aquí implicaba? Las verdades fundamentales, las cuales se derivaban del Éxodo, de esa salvación que Dios obró por gracia en Israel, eran verdades fundamentales de conocer de que yo soy Jehová, tu Dios. De conocer de que Dios, de Jehová Dios, es el único Dios verdadero y no hay otro como Él. De que Él es creador, de que Él es redentor, de que Él es el que entra en relación de pacto con aquellos que ha escogido y ha salvado. Y esto implica que aquellos redimidos tienen un rey sobre sus cabezas y que aquellos redimidos deben reconocer a Dios y al único Dios creador y redentor como Dios verdadero. Todas estas cosas se derivaban del Éxodo. La relación implicaba relación de pacto y dicha relación implicaba conocimiento y fidelidad basado en la verdad de que Jehová es el Dios del pacto, es el único Dios verdadero y no hay otro trono o altar compartido con otros para Él en medio de su pueblo redimido. La idolatría eran dardos. Esa idolatría que Israel tenía, esa idolatría sincretista de compartir ese altar del único Dios con los Baales y hacer esa idolatría eran dardos envenenados, dardos corrosivos a dichas verdades provenientes del Éxodo. ¿Y saben qué? Para nosotros lo que es la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo bajo el nuevo pacto, el principio sigue siendo el mismo. Cristo en Juan 17:3 describe con sabor de nuevo pacto basado en Jeremías 31, que es la profecía del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, la realidad de lo que es la redención, la realidad de lo que es la vida eterna. Y Cristo lo define quizá de una manera que no definiríamos nosotros mismos lo que es la vida eterna. Pero Jesús lo define así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense cómo Jesús define la vida eterna, que te conozcan a ti, conocimiento, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La redención implicaba el conocimiento de que solo hay un Dios y Rey verdadero para nosotros. Y dicha advertencia del profeta permite ver el grave problema de la idolatría, ya que lo que Dios les dice a Israel es que la idolatría, el problema de la idolatría afecta a esas verdades, a que se han perdido de vista o algo más grave, a verdades que quizá nunca se han llegado a conocer. El efecto del mensaje del profeta aquí es advertir a Israel y a todo aquel que escucha y lee, advertir de la presunción que puede hacerse de que el clamar a Jehová siempre encontrará una respuesta favorable. Advierte de establecer una simplista relación entre clamar a Jehová y un verdadero arrepentimiento. Y es más, veremos más adelante cómo Israel caerá en un falso arrepentimiento, donde Dios les dirá en Jueces 10, yo ya no os libraré más. Esa semilla empieza a ser plantada aquí. Israel debía entender, al igual que cualquiera que escucha a Dios a través del libro de Jueces, a través de todo lo que estamos aquí y escuchamos a Dios a través del libro de Jueces, que clamar a Jehová no es una especie de fórmula con la que uno automáticamente se asegura el futuro o la intervención favorable de Dios. Israel debía entender, al igual que nosotros, que clamar a Dios implica evocar una relación en Cristo de fidelidad y reconocimiento, de fidelidad y conocimiento de que Dios es el único Dios verdadero y a Él y solamente a Él se requiere la lealtad de su pueblo. El problema de la idolatría era y sigue siendo serio a la vista de Jueces. Y saben,
hablando honestamente, porque creo que es algo que falta en la predicación de hoy en día. Es urgencia y honestidad. Y esta sección del mensaje nos para decirnos que somos unos idólatras. Por la gracia de Dios y por la redención en Cristo hemos pasado de adorar a los ídolos de este mundo, cualquier ídolo que nosotros tuviésemos, cualquier ídolo que podamos tener, cualquier cosa que quite el señorío de Cristo de nuestras vidas y de su iglesia. Por la gracia de Dios hemos pasado de los ídolos a mirar al único Dios verdadero y adorarle a Él. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable del reino de Cristo. Pero básicamente lo que es este mensaje, lo que aquí nos encontramos en Jueces, no es para decirnos que somos idólatras, no van por ahí los tiros, sino básicamente es algo preventivo para que podamos ir, y como dice el himno, ir a la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia eterna debe tu corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Con todo esto, fíjense que el llamado de Gedeón que veremos ahora, la victoria contra los madianitas, todo esto servirá para una cosa muy importante, o al menos debería haber servido para una cosa muy importante. Debería haber servido para volver a Israel al fundamento. Volver a Israel al fundamento, hacerlo volver a la fidelidad de la relación del pacto, hacerlo volver a esas gloriosas verdades y realidades en su vida por la gracia de Dios, por la redención del Éxodo, hacerlos volver a esa relación, a esas verdades, a ese pacto. Y todo esto empezaba por el conocimiento de una cosa importantísima, que Jesús en Juan 17 ha definido como la vida eterna, en conocer que Dios es el único Dios verdadero. Ahora, fíjense, aquí nos hemos encontrado y hemos visto lo que es ese problema de la idolatría en el pueblo de Dios. Nos hemos visto que es el problema porque supone un declive espiritual en el pueblo, y es un problema porque lo que manifiesta es una incomprensión en quién es Dios, en quién es su redención y esa relación de pacto. Pero fíjense que el segundo punto no era el problema, sino la prueba. La prueba de que la idolatría en el pueblo de Dios, la idolatría en nosotros es algo inconsistente dentro del pueblo. Es algo que no debería darse porque es inconsistente. La inconsistencia se demuestra en dos aspectos en la historia de Gedeón. Es inconsistente primeramente porque solo hay un Dios verdadero. Y eso es fundamental. Si hubiese muchísimos dioses verdaderos, entonces quizá la idolatría tendría cabida. Quizás seríamos politeístas aquí, pero la verdad de que solamente hay un único Dios, de que aunque esto hoy en día no se acepte porque es un tiempo posmoderno y verdad absoluta no hay, la verdad absoluta es Dios mismo. Él es el absoluto Dios, y el hecho de que solamente hay uno y el resto son falsos, el resto son ídolos, llamen como se llamen Mahoma, se llamen Buda o se llamen dioses de hoy en día o ídolos de este día, solamente el Dios revelado en la Escritura, solamente el Dios creador, el Dios redentor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Y a raíz de esto es que la idolatría se hace inconsistente y grave. El reconocimiento de que Dios es el Dios verdadero, por encima de los Baales y Aseras que Madián, los cananeos e Israel adoraban, es mostrado primero en el llamado de Gedeón. Fíjense, la inconsistencia de idolatría, como he dicho, radica en el hecho de que existe una verdad absoluta. El punto de vista, como se ha dicho hoy en día, de la idolatría, básicamente es inconsistente, no se sustenta porque hay un Dios verdadero. Fíjense, según la lógica, y piensen un poco en esto, según la lógica, A y B no pueden ser A y B al mismo tiempo. Una idolatría pluralista con Dios por un lado, dinero, política, fama, añadan lo que quieran, los baales de nuestro tiempo, los que bien les parezcan, es inconsistente según la ley de la lógica, ya que todos sean verdad a la vez no puede ser. De que todos sean A y B al mismo tiempo no puede ser. Uno debe ser verdadero y por tanto el resto tienen que ser falsos. Eso es lo que demuestra el llamamiento a Gedeón y posteriormente la derrota de los madianitas. Fíjense, hay una constante en el llamamiento a Gedeón.
Y esa constante es saber quién es el mensajero, es saber quién es el mensajero de Jehová, es saber que Jehová es Dios, es llegar al conocimiento de Jueces 6, 22. Fíjense lo que nos dice Jueces 6, 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Esa es la constante, debía saberse la identidad de quién era ese mensajero de Jehová que se aparece a Gedeón. Y fíjense, dicho conocimiento de Jehová como Dios verdadero es visto en dos aspectos en ese llamamiento de Gedeón. Primeramente, el llamamiento de Gedeón de una manera muy clemente y paciente por parte de Dios. Ahí en ese llamado clemente y paciente en el cual Gedeón va a pedir una serie de pruebas y de manifestaciones, Dios con paciencia va a esperar y le va a pedir y le va a dar lo que Gedeón pide para que Gedeón entienda que Él es Dios. Y lo segundo, básicamente ese conocimiento de Dios en la historia, lo vamos a ver en esos diversos test que son propuestos en esa primera parte. El test de la ofrenda, el test del vellón y el test de reducir el ejército a 300 hombres. Los dos primeros test son puestos por Gedeón, el último test, el test de los 300, es propuesto por Dios mismo. Pero veamos cómo encaja todo esto. Fíjense cómo el llamamiento de Gedeón empieza con una cierta incredulidad. Fíjense en Jueces 6, versículos 12 y 13. Se nos dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Bueno, nosotros como lectores, Dios ya ha dado el punto de vista de por qué están en este lío, ¿ya? Pero fíjense que todo empieza con una cierta incredulidad por parte de Gedeón. Es totalmente normal que Gedeón pregunte esto. En realidad lo que Gedeón está preguntando es: ¿dónde está ese gran Dios? ¿Dónde está el Dios del Éxodo? ¿Dónde está el Dios de la redención? Fíjese que le dice no, en el versículo 13 al final: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Lo que hace Gedeón es preguntar esto: ¿dónde está el Dios del Éxodo? ¿Dónde está el Dios de la salvación? ¿Dónde está nuestro Dios? Está apelando a la identidad de Dios mismo. Y puede entenderse, su duda está permitida. Aquí Gedeón le dice: si Jehová es Dios, el único, el verdadero, ¿por qué estamos así? ¿Por qué no actúas? ¿Dónde está tu mano fuerte, esa mano que actuó en Egipto? Puede ser, y me atrevo a decir, que quizás Gedeón estaba dudando un tanto de ese Dios verdadero. Su confianza en Dios pendía de un hilo. Y creo que Gedeón estaba siendo sincero aquí. Y esto puede ser el clamor de nuestra alma en muchas ocasiones. Puede ser el clamor de nuestra alma cuando nos encontramos en ciertas tribulaciones, en ciertas dificultades familiares, de enfermedad, lo que sea. Puede ser el clamor de nuestra alma y aquella pequeña duda puede estar: ¿dónde está ese Dios poderoso que todo lo puede, que un día redimió y cambió mi vida? Y estoy seguro que pillamos a alguien así. ¿Y qué es lo primero que le dirían? ¿Qué es lo primero que quizás se le podría decir? Quizá haríamos o dudaríamos de su espiritualidad, o quizá lo cargaríamos con una carga más sobre sus hombros a pesar de los problemas que tiene y de la duda, de incredulidad y de incrédulo. Pero fíjense que aquí Gedeón está siendo honesto y fíjense lo que básicamente sucede en el versículo 14 del capítulo 6. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjense, Gedeón incluso estaba dudando: ¿dónde está ese Dios? Era varón esforzado, incluso es capaz de decirle eso al mensajero de Dios y Dios no le da ninguna exhortación. Gedeón, ¿dónde está tu fe? Gedeón, ¿estás dudando? Gedeón, ¿qué es lo que sucede? Zacarías hizo esto y se quedó mudo, pero aquí no es la intención. Le dice: mirándolo a Jehová. ¿Cómo tuvo que ser esta mirada de Dios a Gedeón? ¿Cómo tuvo que ser esta mirada? Yo creo que fue una mirada compasiva y les voy a decir por qué un poquito más tarde. Pero mirándolo le dice, no le exhorta, no le pega la bronca como decimos nosotros por la falta de fe, sino que mirándole dice: ve,
¿no te envío yo? Fíjense que no hay ningún tipo de reproche por parte de Dios. En relación a la fe de Gedeón es más, nos lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 34, lo sitúa como uno dentro de los héroes de la fe. Gedeón lo que necesitaba era una perspectiva correcta de los hechos. La situación en la que estáis no tiene nada que ver con Dios. El autor nos lo ha dicho con el mensaje de ese profeta a Israel. La situación en la que estáis no es por culpa de Dios. El autor ya lo ha dicho, recuerdan, no habéis obedecido mi voz. La culpa es vuestra, Gedeón. Y Dios sigue siendo el Dios verdadero que salvó y salvará a su pueblo. Muchas veces lo que son nuestras dificultades y nuestras situaciones no nos dejan ver de que Dios sigue estando sentado en su trono, de que Dios sigue siendo un Dios fiel, de que Dios sigue siendo el Dios verdadero, de que Dios es aquel Dios de que en todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que le aman, que nos conoció, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó, y de que nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Gedeón necesitaba esta perspectiva correcta. Dios sigue siendo el Dios verdadero que salvó y salvará a su pueblo de nuevo y te usará a ti, Gedeón. Pero para ello, Gedeón, necesitas algo. Necesitas saber que Dios es el verdadero. Fíjense cómo Dios llama a Gedeón. Mirándole Jehová, le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel. Ahora fíjense en la respuesta de Gedeón en Jueces 6, versículo 15 al 18. Fíjense, si leen esta respuesta, fíjense. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Fíjense, ¿a qué les suenan todas estas excusas que Gedeón está poniendo? ¿Y saben a qué suena? Suena precisamente al igual que Moisés en Éxodo 3. La verdad es que aquí no tenemos tiempo ni espacio para desarrollar, pero el autor establece lo que es un paralelo entre Moisés y Gedeón en esta primera parte. ¿Y se acuerdan que les he dicho que el Éxodo está en el trasfondo, la historia de Gedeón? Con Débora y Barak, que el Éxodo es de trasfondo, de que la misma liberación que Dios obra con Débora y Barak es un mini Éxodo a imagen del primero. Pero aquí nos damos cuenta de que el Éxodo está presentado como Gedeón siendo un nuevo Moisés. Y al igual que Moisés se encontró con el Dios verdadero y fue encomendado a salvar a su pueblo, ahora Gedeón se encuentra con el Dios verdadero para ser encomendado para salvar a su pueblo. Las mismas excusas son dadas por uno y las mismas excusas o parecidas son dadas por el otro. Fíjense, la función aquí de Gedeón va a ser, como hemos dicho ya, volver al pueblo a esa relación de pacto, de fidelidad y de conocimiento del único Dios verdadero. Fíjense, el conocimiento de ese mensajero es Dios mismo, que es Dios mismo viene dado por los tes de Gedeón. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Bueno, espérate aquí, le dice, hasta que traiga una ofrenda. Y aquí me encanta la actitud de Dios. ¿Se acuerdan que he dicho que Dios no le da ni un reproche por su duda o por su incredulidad? Que posible esa mirada de Jehová, mirándole Jehová, le dijo, fue una mirada de compasión, una mirada con paciencia. Fíjense lo que ahora aquí dice el mensajero de Jehová, el ángel de Jehová, Dios mismo en el versículo 18. Yo esperaré hasta que vuelvas. Es decir, seré lo paciente y clemente que sea necesario para que entiendas quién soy yo. Nosotros quizás cogeríamos a Gedeón y lo sacudiríamos y diríamos, entiende ya, ¿no ves que tienes a Dios delante de ti? Pero Dios no hizo esto. Gedeón debe entender y Dios espera pacientemente. Y si ponemos a pensarnos en nosotros mismos, ¿no fue Dios paciente con nosotros para que pudiésemos llegar a conocerlo?
¿No fue Dios paciente con cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias y situaciones en las cuales nos encontrábamos, en su providencia trabajando y soberanía en nuestras vidas, y paciente, y nos decía: yo esperaré aquí? Hasta que el Espíritu Santo tocó nuestro entendimiento, abrió nuestros corazones para que en la gracia de Dios pudiésemos llegar a conocerlo. Y ahora fíjense en la ofrenda que es traída en Jueces 6:21. Y dice: y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Fuego de nuevo, un paralelo con el arbusto ardiendo que trajo la revelación de Dios a Moisés. Pero hay algo más. Antes les he comentado que Baal y Asera eran los dioses de la fertilidad, del tiempo. Si Baal era Dios, debería haber consumido dicha ofrenda. Eso es el corazón de Elías y los sacerdotes de Baal más tarde en el libro de Reyes. Por tanto, pónganse en los pies de Gedeón, con el éxodo en mente, las maravillas de Dios en el versículo 13, el que nos sacó de Egipto. Ahora, viendo el fuego subir de la peña como el fuego del arbusto que llamó a Moisés, y viendo que Baal y Asera nada pintan en ellos, solamente le queda una conclusión a Gedeón. Y la conclusión es la que nos encontramos en el versículo 22. Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Se dan cuenta? El test de Gedeón sirve para traerle el conocimiento de que Dios es el Dios verdadero y no Baal o Asera. Y los otros test, el del vellón, definido en los versículos 36 al 40 de ese mismo capítulo. Primero que esté mojado el vellón y después el suelo seco, o a la inversa. Primero el suelo mojado, después el vellón seco, y etcétera, etcétera, etcétera. Tanto ese test y el test que Dios establece a Gedeón de reducir la fuerza de combate en 300 hombres en Jueces 7 son únicamente para demostrar una cosa. Son únicamente para demostrar y saber que Dios es Dios. Aquí vemos la gracia de Dios en todos estos tests, en permitir la duda, en permitir las imperfecciones de Gedeón en todo ello. Es más, se demuestra que tanto Gedeón como Israel necesitaban de la redención. Dios ha sido y es clemente en permitir nuestras dudas y imperfecciones en el conocimiento de Él. Lo fue cuando llegamos a conocerlo y sigue siéndolo hoy en día. Y con esta demostración Gedeón debía entender al Dios del Éxodo. Debía entender y conocer que Dios era el Dios del Éxodo, que Jehová es nuestro Dios, ese Dios del Éxodo ha vuelto para liberar a los suyos. Él es el único y verdadero y no los ídolos de este mundo. Por lo tanto, esto implicaba algo. Piensa en Jueces 6:25. Ahora que conoces, ahora que sabes que Dios es el único Dios verdadero, ahora que sabes que el Dios del Éxodo está aquí para liberar a los suyos, solamente queda una cosa en tu vida y en el pueblo de Dios. Versículo 25, del capítulo 6. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. El conocimiento de la verdad de que Dios es el único Dios verdadero, y me refiero no solamente a un conocimiento intelectual, teológico, sino a un conocimiento redentor, de experiencia, debe generar el derribar los altares de otros ídolos en nuestra vida personal y en la vida del pueblo de Dios. Esta es la razón por la cual la verdad de un Dios verdadero hace inconsistente la idolatría e imposible especialmente en medio del pueblo de Dios. Es nuestro Dios por ser creador y es nuestro Dios por ser redentor. Y el hecho de que Él es el único hace inconsistente esa idolatría, que los ídolos tengan que ser derribados, inconsistente e imposible. No hay sitio para 2 altares en medio del pueblo redimido. Una vez redimidos en Cristo, el altar erigidos, el altar de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Por lo tanto, si hay algo que hacer es derribar los altares de esos ídolos en medio del pueblo de Dios. Fíjense, solamente el hecho
de que Dios es el Dios verdadero hace la idolatría inconsistente? Y la verdad es que hay un punto más. No solamente la verdad de que hay un Dios verdadero hace idolatría inconsistente, sino que es inconsistente también debido a la redención obrada por Dios. El hecho de que hay un solo Dios verdadero hace esa idolatría inconsistente, pero el hecho de la redención obrada por Dios en la vida de Israel, en nuestras vidas por su gracia, hace también esa idolatría inconsistente. Fíjense, la redención, ese acto sublime, como hemos dicho, hace esa idolatría inconsistente. Y eso lo vemos en la victoria sobre los madianitas. Fíjense, en la historia, después de derribar los altares, aparecen los hombres y preguntan al padre de Gedeón en Jueces 6:29, ¿quién ha hecho esto? Y el padre responde algo importante en el versículo 31. Dice, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Escuchen bien lo que está sucediendo aquí, escuchen bien lo que el padre de Gedeón está diciendo. Los hombres del pueblo llegan y le dicen al padre de Gedeón, saca a tu hijo para matarlo porque ha derribado los altares de Baal y Asera. Y los hombres y el padre de Gedeón le dice, bueno, si Baal es Dios, dejad que Baal contienda con aquel que ha derribado sus altares. Y que nos vamos a encontrar ahora con la derrota de los madianitas es que ahora Baal no va a contender con Gedeón, sino que va a ser a la inversa. Gedeón va a contender con Baal y lo que va a verse es que en realidad es Dios contendiendo y derrotando al ídolo Baal y Asera, al igual que Dios derrotó a los dioses de Egipto en el Éxodo. ¿Contendió Baal con Gedeón? Nunca, es todo lo contrario, como se ha dicho. Gedeón es el que contenderá contra Baal por medio de derrotar a los madianitas. Y fíjense esto en Jueces 7:1. Fíjense lo que se menciona aquí. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón. Aquí el nombre que se le da a Gedeón es Jerobaal, ya es el nombre que le fue dado a Gedeón. Y lo importante es que este nombre no aparece en ningún momento de la historia de Gedeón. Gedeón es siempre llamado Gedeón. Jerobaal es usado aquí en la batalla contra los madianitas. Y esto nos demuestra que la batalla contra los madianitas está relacionado con el derribar los altares. Baal no contenderá contra Gedeón, por el contrario, Gedeón será el que contenderá contra Baal. ¿Y cómo es posible esto? ¿Recuerdan que en el principio les he dicho que Baal y los madianitas estaban relacionados? Que los madianitas reflejaban en su actitud al ídolo que adoraban, Baal. Esto quiere decir que la derrota de los madianitas no es ni más ni menos que la derrota de Baal. Y Gedeón contenderá contra Baal por el simple hecho que Dios mismo será el que peleará a favor de su pueblo. Dios mediante el vellón reafirma a Gedeón que Jehová salvará a Israel. Eso es en Jueces 6:36. Después Jehová reduce la fuerza de Israel a 300 para que sepan que Dios es quien salva. Fíjense en el Jueces 7, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios reduce la fuerza para que Israel no crea que Israel ha hecho posible su salvación, sino que es Dios el que ha obrado la salvación a favor de su pueblo. Y después viene la estrategia de Gedeón. Es Dios quien confunde el campamento madianita. Y se lee la historia un poco de la batalla, no tenemos tiempo de desarrollarla ahora, pero fíjense que se crea una confusión. Y acabaron los madianitas peleándose los unos contra los otros. Fíjense en el versículo 22. Si los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sitá en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Meholá en Tabat. Si se dan cuenta, Dios puso confusión en medio del campamento de los madianitas. Dios derrota a aquellos que reflejan a Baal mismo. Dios derrota a Baal mismo y salva a su pueblo. ¿Se dan cuenta?
La derrota de los madianitas es la prueba de que Dios es el Dios verdadero. La derrota de los madianitas es básicamente la redención que Dios obra en este acontecimiento. La redención hace inconsistente la idolatría. Dios por medio de Moisés redimió a su pueblo de Egipto y lo llevó a una redención de fidelidad con él. El Dios verdadero ahora, en Gedeón, a imagen de Moisés, redime a Israel volviéndolo al conocimiento y relación de fidelidad con el Dios verdadero. Y Dios levantó a uno mayor que Moisés, que nos llevó en la redención de los ídolos de este mundo al conocimiento del Dios admirable, y este es Cristo Jesús. Y la redención que tenemos en Cristo hace inconsistente la idolatría, precisamente porque dicha redención es como Pablo habló a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, como os convertisteis de los ídolos a Dios. Desde siempre la cultura ha sido una pelea entre la sola lealtad a Cristo o la sola lealtad a los ídolos de este mundo, sean Baales o más tarde sea César o más tarde sea la filosofía o más tarde sea lo que quieran añadirle. Algo que nos permitirá, hermanos y hermanas, guardarnos de la idolatría, de su inconsistencia personalmente y como cuerpo de Cristo, como iglesia. Algo que nos permitirá guardarnos de esto es conocer el evangelio de gracia y fe. Porque es precisamente esa salvación que nos ha sacado de los ídolos y nos ha devuelto a Dios, nos ha convertido a Dios. Esa salvación por medio del evangelio de gracia y fe, la que hace inconsistente esa idolatría, la que nos da el conocimiento del único Dios verdadero y de aquel que ha enviado Jesucristo. Y cuando uno más se sumerge y conoce ese evangelio glorioso del bendito Dios, cuando conoce las riquezas de Cristo, nuestro Salvador y Rey en el evangelio, ese evangelio de pura gracia, ese evangelio no de obras sino de fe en Cristo Jesús, esa redención en Cristo que trae ese conocimiento, eso es la medicina, esto es lo que necesitamos para ser preservados de esa idolatría en nuestras vidas y en medio del pueblo de Dios. El evangelio es aquel patrón que Dios nos ha dado, ese tesoro el cual debemos guardar, el cual debemos atesorar, el cual debemos disfrutar, gozarnos, analizar, sumergirnos en él y compartir, porque en ese evangelio es donde se ve el señorío de Cristo, aquel que Dios básicamente lo exaltó hasta lo sumo y delante del cual toda rodilla se doblará. Fíjense el problema de la idolatría y la prueba de la inconsistencia. Pero hay un tema que recorre también lo que es básicamente la historia de Gedeón. Y con esto acabamos. Y es básicamente el reconocimiento del reinado de Dios por encima de la idolatría del pueblo. Fíjense, en lo que es la historia de Gedeón se abre un tema que va a ser de crucial importancia en el libro de Jueces. Y es el hecho de reconocer el reinado de Dios por encima de la idolatría del pueblo. Reconocer que Cristo es Rey, ese es un antídoto clave para la idolatría. Y eso surge, como hemos dicho, de ese evangelio que Cristo nos informa de que Cristo fue muerto en una cruz, resucitó al tercer día y fue exaltado a lo sumo, a la diestra de la majestad, al trono celestial como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Saben qué es lo más triste de esta historia? Lo más triste de esta historia es que se han dado cuenta de que el problema era la idolatría. De que Gedeón en su lucha contra los madianitas, en su llamado por Dios, en sus tests, en la lucha con los madianitas, Gedeón entiende de que el único Dios verdadero es Jehová, el Dios del Éxodo. De que la victoria contra los madianitas demuestra de que no es Baal ni Asera ni los madianitas, sino que es Dios, el Dios verdadero y el Dios de su pueblo. Y que debía haber vuelto al pueblo de Israel a ese conocimiento y a esa relación del pacto. Pero lo más triste es que fíjense cómo acabó el asunto. El asunto básicamente no acabó devolviendo a lo que era Israel, a ese conocimiento y a esa relación del pacto, sino que acabó, al igual que acabó el Éxodo,
el primer éxodo en Israel. ¿Te acuerdan? Israel fue redimido y en Éxodo 32 nos encontramos algo fatal. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿qué es lo que hizo Aarón y el pueblo de Israel? Un becerro de oro. Y adoraron a ese becerro de oro. Y fíjense que ahora, después que Dios ha mostrado como el único Dios verdadero en Gedeón, ya ha redimido a su pueblo, ¿cómo acaba toda la historia? Que empieza en Ofra y acaba en Ofra. Fíjense en el versículo 27 del capítulo 8. Y Gedeón hizo de ellos un efod. De todo lo que se habían llevado de la derrota de los madianitas, ¿qué es lo que sucede ahora? Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Con el trasfondo de Éxodo, aquí nos encontramos ese becerro de oro ahora en la forma de un efod, detrás del cual Israel se prostituyó. Y eso nos demuestra que Israel no entendió algo. Israel no entendió de que ese Dios verdadero al cual Gedeón con esa liberación les estaba volviendo a conocer, ese Dios verdadero, deberían haber entendido que ese Dios y únicamente Dios es rey sobre sus cabezas, sobre sus vidas. Porque fíjense lo que le dicen Israel a Gedeón en el capítulo 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé, Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Literalmente ese sé, Señor, literalmente lo que se está diciendo aquí es: señorea tú, reina tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado. Y la respuesta de Gedeón es crucial. Mas Gedeón respondió: no seré Señor. Versículo 23, no señorearé, no reinaré sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Jehová será rey sobre vosotros. El reconocer el reinado de Dios por encima de la idolatría del pueblo, el reconocer que Dios es rey por ser creador y ser redentor, Él os ha librado, es donde el pueblo debía mirar, aquel al cual el pueblo debía arrodillarse, al Rey de Reyes que los había liberado. Pero estaban pidiendo a Gedeón que fuese rey. Pero esto saben que nos abre aquí. Con Gedeón nos abre precisamente lo que es la ruta del reinado, la ruta del rey en el libro de Jueces. Porque más adelante nos encontraremos con Abimelech, su hijo, ya veremos cómo es un rechazo al reinado de Dios. Nos encontraremos lo que se nos dice, que en aquel día todo el mundo hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel, era necesario un rey. Y nos encontraremos que aparecerá después el rey David, el cual es el rey tipo, por ese reinado, esa ruta del rey en Jueces. No reinaré yo ni mi nieto, Jehová reinará. Nos abre el camino del rey para mirar a aquel que verdaderamente es rey de reyes y señor de señores sobre su pueblo. Y este, hermanos, es Cristo y Cristo Jesús, el cual por su muerte, su resurrección, fue exaltado a la diestra de la majestad. Dios dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Toma posesión de tu trono hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Y ese, hermanos, es aquel a quien debemos mirar. Aunque la idolatría sea aquello que sigue siendo una realidad hoy en día, hermanos, debemos pensar que es inconsistente en nosotros por la pura gracia de Dios, inconsistente por esa salvación que nos ha sido dada, inconsistente por ese conocimiento del único Dios verdadero, conocimiento intelectual y conocimiento vivido. Y lo que nos va a permitir precisamente salir de ello, lo que nos va a permitir a caminar en esa senda de adoración a Dios, es conocer de que hay únicamente un Rey sobre nuestras cabezas, y este es Cristo Jesús. Así que sea Dios quien en su gracia, por medio de su palabra y su espíritu, nos ayude a caminar en lo que es la senda de adoración al único Dios verdadero. Dios les bendiga.